Esperar que abra la. Muy bien. El día de hoy nos toca hablar sobre la evolución de los sistemas defensivos. Pero para hablar de la evolución de los sistemas defensivos, tenemos que recordar que los sistemas, hemos visto anteriormente, los sistemas ofensivos también son sistemas defensivos. Los sistemas de juego dependen mucho de cómo ubicas tú a los jugadores. Lo que hablábamos el otro día en clase, ¿no? Puedo ubicar a mis jugadores y con las características que ubico a mis jugadores, voy a poder ver mi sistema. Entonces, anteriormente los sistemas que hemos visto pasaban de tener un defensa, dos defensas, cuatro defensas, que era más dedicado al ataque, ¿no? Entonces, y dentro de los sistemas ofensivos, avanzando con todo lo que hemos visto la semana pasada, tenemos el famoso sistema 4-2-4. Que se usa en Suecia en el 58. Gracias a que triunfó Suecia con ese sistema es que tuvo bastante acogida. En Brasil, algunos equipos venían usando esta táctica, ¿no? Este sistema. Algunos años antes, incluso, por ejemplo, el Flamengo, en 1953, en el 54 y en el 55. Partían del sistema WM, lo vimos la semana pasada, ¿no? Con 3 defensas, 4 volantes, 3 delanteros. ¿Y cuál es la diferencia con el 4-2-4? Que en el 4-2-4 son 4 defensas, 2 volantes, 4 delanteros. Y se contrarrestaba con la penetración de algunos jugadores que iban por los interiores, ¿no? Y el punta de lanza, el que creaba el desequilibrio en el equipo contrario. El medio campo que queda conformado en primera instancia por 3 jugadores, dentro de los cuales uno de ellos poseía características y funciones más defensivas que los otros. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros sí hemos escuchado hablar de ese tipo de juego, y donde se decía que famoso último hombre, ¿no? Por eso siempre había uno de los centrales un poco más retrasados. Ahora generalmente se está jugando en línea. Ahora generalmente se juega en línea. No tanto como último hombre, no se tiene mucho un último hombre, sino un defensa en línea más que todo. Acá tenemos la figura del 4-2-4. Nuestro arquero, tenemos 1, 2, 3, 4, 2 bases centrales más retrasados y los 2 marcadores, que ahora le llaman carrileros. Porque antes se llamaban marcadores, porque ellos subían solamente hasta el medio campo, no subían más y nuevamente se retrasaban. Y su función era netamente marcar, estamos hablando pues de años atrás, ¿no? 2 volantes de contención prácticamente se puede decir. Eran los que eran la aduana de recibir el balón de los backs centrales, pasarlos y alimentar a estos 4 delanteros. Y se jugaba con 4 delanteros. Un punta de lanza que podría ser el de derecha e izquierda, 2 por los costados
y uno que acompañaba constantemente el ataque de centro foga. El sistema 2-4-2 de la década del 50, en ese juego tendría la marcación de muchos goles, ¿no? ¿Por qué había muchos goles? Porque al atacar 4 jugadores era mucho más fácil el ataque. Pero recuerden que también se perdía bastante eh, posesión en esta parte del campo. En el medio campo se perdía bastante. Entonces los equipos quedaban bastante desprotegidos, tanto en el ataque como cuando uno atacaba quedaba desprotegido, cuando nos volvían a atacar, ¿no? Y nos damos cuenta de que el equipo prácticamente estaba partido, porque jugábamos una línea netamente defensiva y una línea netamente de ataque. A partir de este sistema, los ataques de los delanteros hace que ya no sea rígida, ¿no? Las posiciones empiezan a ser realizadas por cualquiera de ellos y por otros jugadores que comienzan a ocupar las zonas ofensivas laterales del campo. La flexibilidad de los roles de los jugadores que forman parte de la línea determinada pasa a otra adoptando una función de la misma. Con relativa frecuencia se comienza a abandonar el sistema de 3 líneas para crear una línea intermedia entre unas y otras. Lo que les decía, ¿no? Esto con el tiempo se convierte en una línea de 3 jugadores, lo que conocemos el famoso 4-3-3. Entonces, en este 4-4 se trataba de 4 defensas, 4 atacantes y 2 mediocampistas. Ellos eran los encargados de construir los ataques. No estamos hablando de que estos mediocampistas, estos 2 jugadores, eran contenciones ni defensas. Eran los encargados de crear los ataques. Lukaku dice, ¿no? En la línea defensiva utilizaba los defensas laterales y tenían la obligación de marcar a los extremos adversarios para que los defensas centrales marquen a los centroatacantes, que jugaban con 2 centroatacantes. Y ellos apoyaban en el ataque de los 2 extremos, ¿no? Entonces, como veíamos acá, incluso en un momento se podía atacar hasta con 6 jugadores. En el 58, Brasil adopta el método de defensa en zona. En su línea defensiva y en marcaje de hombre a hombre. Y adoptaron ataque posicional con pases cortos y ataque directo con profundidad de compases al espacio detrás de los defensas. Entonces ahí se comienza a hablar de una línea de 3 horizontal, ¿no? Y las marcas serán de hombre a hombre. Se deja de marcar ahí en zona. Incluso ya en 1962, en el Campeonato del Mundo organizado en Chile, todos los equipos juegan bajo esta modalidad, menos Brasil, quien retrasó en la zona media un delantero y ahí nace el famoso sistema del 4-3-3. Y ahí determinan que la línea media, la línea central del campo, era una línea importantísima para realizar tanto acciones de ataque como de defensa. Entonces, con
la presencia de 3 jugadores en la línea media, el proceso ofensivo crea un elemento sorpresa y con lo cual dificulta que la defensa del equipo contrario se pueda organizar. Y a partir de acá comienzan a incluir a los defensas laterales, o sea, los marcadores, a que suban un poco más al ataque. Algunos equipos, pues, en el caso de del Milan de Italia, crea, hace una variante de eso y juega con un 1-4-3-2. Detrás de la línea de 4 jugadores, mete un jugador más. Entre el arquero y la defensa había uno más. Era un último hombre más. Con 4 jugadores de marca, 3 volantes y dos atacantes. Iban cambiando constantemente por el centro, ¿no? A ese defensa último estaba detrás de la línea, los defensas le llamaban escoba. Se encargaba de barrer toda la jugada. Era el que se encargaba de ver toda la secuencia, cubrir todos los espacios que dejaban los defensas. Restando un atacante a los 3 y tenían 3 volantes. Generalmente esos 3 volantes eran de creación y ataque. Y al final atacaban con 5 jugadores. Y este, predominaba el, el contragolpe. No, un ratito voy a contestar esta llamada. Seguimos, chicos. Entonces, en este tipo de sistema, claro que les decía, ¿no? Un parecido con lo que hace Perú, pero no hay el jugador atrás. Ese uno lo ponemos al medio como un ancla, que era Renato Tapia. Se juega en base al método del contraataque. Contraataque es básico para poder tener resultados con este método. Acá tenemos el diagrama del sistema, mire. El arquero, los 4 defensas, el último hombre, nuestros 3 volantes y nuestros 2 atacantes que se mueven por todo el frente de ataque de acá. Entonces, cuando nos atacan, jugamos a contragolpe, tenemos estos 2 delanteros y nuestros 3 volantes que se suman al ataque, ¿no? Y a partir de acá, pues, a esto le llamamos el famoso cetanasio. Y el sistema 4-3-3, que es la lucha por el medio campo, que se utiliza a partir del 62, eran 4 defensores, nos olvidamos de esto, 3 medios y 3 delanteros. Aquí iría un delantero más. Primeras apariciones son en el 50 con el famoso sistema WM. Y el 4-3-3 atacaban 3 delanteros, pero había el punta de lanza, que era el que explotaba todos los balones que iban a la espalda de los jugadores, ¿no?
Y acá sobre todo se busca este, poblar bastante el medio campo. Y acá pues es donde el central siempre se retrasa para entablar juego con el medio campo. Es más o menos lo que hace la función Farfán en la selección, ¿no? Farfán es un delantero que retrasa bastante, incluso Ruiz Díaz también. Si se dan cuenta, Ruiz Díaz en su equipo en Estados Unidos juega así, retrasado, se retrasa, recoge balón y entra a las espaldas de los jugadores. Ruiz Díaz no es un 9-9 como La Padula, como Polo Guerrero. Ruiz Díaz es un delantero que más va por detrás de los defensas, busca los espacios. El 4-3-3 hace su aparición en la Copa del Mundo de Chile en el 62 y los brasileños lo implementaron convirtiendo el 4-4-4-2-4 que se jugaba antes, lo convirtieron en 4-3-3. Y acá hablan de Zagallo como deportista, que bajaba al medio campo. Es importante en ese sistema la función del medio campo. La función del medio campo es importantísimo aquí. Entonces el medio campo, el central del medio campo, que es donde juega con un Cueva, se puede decir, ¿no? Es el organizador del equipo. Y se le da bastante chance acá ya a los marcadores para que tengan mucho más salida, puedan subir más del medio campo. Que antes subían, hasta antes de esa época, subían hasta el medio campo nada más. Ahora sí ya pueden pasar al medio campo para hacer una labor ofensiva. En el Mundial organizado en el 66, se observa que la respuesta de las ventajas fundamentales del 4-2-4 consiguió hacer retrasar un delantero para llevar al 4-3-3 que estamos hablando. En este 4-3-3 más defensivo, tenían más jugadores en defensa que en ataque. Entonces pasaban a tener 6 o 7 jugadores en defensa. Y también en este sistema se agudizaba bastante la lucha por tener el campo en el medio campo, ¿no? Los ingleses le dieron mucha utilidad a este sistema, y al final los ingleses siempre atacaban con 8 jugadores, tanto en el ataque como en la defensa, porque se sumaba uno de los dos carrileros, o sea, al final siempre quedaban 3 en línea. Cuando atacaban quedaban 3 en línea, subía o el marcador derecho o el marcador izquierdo. Y al final atacaban con los 3 delanteros, más el carrilero o el derecha izquierda que venían a ser 4 y los 3 volantes.
Serían 8 jugadores en el ataque, siempre uno un poquito más retrasado para que sirva de ancla, de, de defensa central, se podría decir, ¿no? Ya en la década del 70, que es más o menos un año antes de que nazca yo nací en el 71, algunos equipos comenzaron a retrasar un delantero a una zona intermedia entre los medios y en la línea de ataque. Empezaba a conocer el dispositivo táctico un 4-4-2 en rombo. Acá ya se empieza a hablar de rombos. 4-3-1-2. Incluso se está tomando ahí en cuenta ya al arquero como un último hombre, ¿no? Porque si sumamos ahí sí suma 11 jugadores, incluyendo el arquero. El arquero se utiliza como casi como un último hombre, que no sé si recuerdan ustedes cuando Francia llega a ser campeón del mundo con Bartés. Bartés hacía la función casi de un back central, un defensa de última línea. Entonces, hasta acá vamos a hacer un trabajo aplicativo. Escuchen. Voy a llamar lista, ¿ya? Voy a llamar lista primero. A ver, voy a llamar lista, por favor. A ver, repito, el trabajo que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a armar nuestro sistema en 4-3-3, teniendo en cuenta los jugadores de ayer. Ayer no hemos jugado un 4-3-3, pero las condiciones de los jugadores nos pueden ayudar a organizarlo. ¿Ya, chicos? Ya, profesor. Ya. Profesor, una consulta. ¿Van a hacer Dime. el trabajo? El trabajo Me lo dice, van a vamos hacer hacer y lo presentan en la plataforma. Yo voy a armarlo más de un rato para que lo presenten. ¿Les parece bien el domingo? Ya, profesor. Sí, está bien. Profesor, de la trabajo anterior no hay nada todavía para subir en la plataforma. A Los ver si dos me puede trabajos lo recién. van a subir en la plataforma. Ya, profesor, ya. Profesor, Dígame. disculpe la molestia. Vamos a hacer un esquema de juego de 4-3-3. 3-3. Ya tenemos Ya. dos sistemas. El Con anterior, nombres, de tus con jugadores de la nombres selección, sí. o... Con nombre de los jugadores de la Ah, selección. ya. ¿Y por qué lo colocas ahí? Ya. Por ejemplo, Ahí si tú está. quieres, Bien. por ejemplo, quieres ponerlo a la padula de contención, yo acepto que lo pongas, pero tú tienes que sustentar por qué lo colocas ahí. Ya. Está bien, profesor. ¿Ya? Chicos, damos la clase por terminada ya ahorita.
Ya, profesor, hasta el día domingo, ¿no? El trabajo sí. Día viernes Ya, profesor, continuamos. ya. Ya, profesor, ya. Cuídense mucho. De igual manera, igual Profesor, bendiciones. Chao. ya, profesor, cuídese.